Ella se dio cuenta de que la estaba mirando fijamente y en lugar de enfadarse, sonrió y dijo 5 palabras que aún no puedo olvidar. Soy Marcus, tengo 36 años y me mudé a Riverside Lane después de mi divorcio, buscando un poco de paz. Mi ex mujer, Sarah, y yo pasamos 3 años destrozándonos mutuamente con discusiones hasta que no quedó nada más que silencio. Cuando por fin firmamos los papeles, empaqué mis cosas y encontré esta pequeña casa en una calle tranquila donde nadie me conocía. Quería estar solo. Quería olvidar lo que se sentía al preocuparse por alguien. La casa de al lado tenía persianas azules y un jardín que siempre parecía perfecto. Ahí vivía Elena. Tenía 50 años y la gente del barrio decía que era viuda. A veces la veía por las mañanas regando sus flores o sentada en el porche con un libro. Tenía una forma de ser tan tranquila que te hacía sentir que todo iba a salir bien, incluso cuando no era así. Nos saludábamos con la mano por encima de la valla, nos decíamos hola cuando íbamos a recoger el correo, pero eso era todo. Entonces, un martes por la mañana, todo cambió. Salí a regar las plantas del porche delantero. Era temprano, quizá las 6:30, y el sol acababa de salir. No estaba intentando mirar por la ventana de su cocina. Simplemente sucedió. La cortina estaba abierta y ella estaba de pie junto a la encimera preparando café. Su cabello oscuro le caía suelto sobre los hombros y llevaba una bata azul claro. Tarareaba una canción que no reconocí. Por alguna razón, no podía apartar la mirada. Quizás era porque parecía tan tranquila, tan cómoda en su propio espacio. Entonces giró la cabeza y me miró directamente. Se me aceleró el corazón. Me sentí como un niño al que han pillado haciendo algo malo. Pero ella no parecía enfadada ni avergonzada. Solo sonrió, se acercó a la ventana y dijo en voz alta para que yo la oyera. Si quieres ver, solo tienes que pedirlo. Luego cerró la cortina. Me quedé allí parado con la regadera en la mano, completamente paralizado. Sentía la cara caliente. Volví a entrar y me pasé todo el día pensando en lo que había dicho. No fue cruel ni burlona. Fue tranquila y sincera, como si me estuviera dando permiso para algo que ni siquiera sabía que quería. Durante los días siguientes, no pude dejar de recordar ese momento. Cada vez que la veía afuera, me ponía nervioso, pero ella actuaba como si nada hubiera pasado. Me saludaba con la mano, me sonreía y me preguntaba cómo me iba el día. Eso me confundía aún más. Un sábado por la tarde, estaba intentando arreglar la puerta de mi valla. El pestillo estaba atascado y estaba usando un destornillador para aflojarlo. Lo estaba haciendo todo mal, pero no quería admitir que no tenía ni idea de lo que estaba haciendo. Elena me llamó desde su jardín. «Vas a romper eso si sigues así». Levanté la vista y la vi de pie junto a su jardín con una taza de té en la mano. Me reí avergonzado. «Entonces quizá deberías venir a enseñarme cómo se hace, vecino». Dejó el té y se acercó. Llevaba vaqueros y una camisa blanca, y llevaba el pelo recogido en una coleta. Me quitó el destornillador de la mano y me enseñó la forma correcta de aflojar el pestillo. Sus dedos tocaron los míos solo por un segundo, pero sentí como una descarga eléctrica. «Ya está», dijo, devolviéndome el destornillador. «Ahora ya lo sabes». «Gracias», dije, tratando de sonar normal. «Te debo una, pero no rompas nada más», dijo, sonriendo. Luego regresó a su jardín. Después de eso, las cosas entre nosotros comenzaron a cambiar. Unos días más tarde, llamó a mi puerta con un plato cubierto con papel de aluminio. «Hice demasiados muffins», dijo. «Pensé que quizá querrías algunos». La invité a pasar. Y acabamos sentados en la mesa de mi cocina, hablando durante casi una hora. Me habló de su jardín, de lo mucho que le gustaba cultivar tomates, aunque nunca le salían bien. Yo le hablé de mi trabajo como jefe de obra, de cómo llevaba 8 meses trabajando en el mismo proyecto de construcción y aún no había terminado. Me resultaba fácil hablar con ella. No juzgaba ni interrumpía, solo escuchaba. Antes de irse me dijo: «Deberías venir a tomar el té alguna vez. Mi porche tiene la mejor luz por las tardes». Le dije que sí sin pensarlo, así que empecé a ir a su casa varias veces a la semana. Nos sentábamos en su porche trasero con té o limonada y hablábamos de todo. Me contó cosas sobre su difunto marido, Thomas,
que había fallecido 4 años antes de cáncer. Me dijo que a veces todavía hablaba con su foto, preguntándole qué opinaba sobre las cosas. No parecía triste cuando lo decía, simplemente parecía sincera. Le hablé de Sara, de cómo nos conocimos en la universidad y pensamos que estaríamos juntos para siempre. Le conté cómo poco a poco dejamos de ser amables el uno con el otro, cómo cada conversación se convertía en una pelea, cómo me quedé mucho más tiempo del que debería porque tenía miedo de estar solo. Elena se inclinó sobre la pequeña mesa y puso su mano sobre la mía. No has fracasado, Marcus. Solo te quedaste demasiado tiempo con la persona equivocada. No es lo mismo. No me di cuenta de lo mucho que necesitaba oír eso hasta que ella lo dijo. Por primera vez en 2 años, sentí que quizá no estaba destrozado. Una tarde, traje café en lugar de té. Ella levantó las cejas y sonrió. ¿Intentas cambiar nuestra tradición? Me encogí de hombros. Quizás solo quería una excusa para quedarme un poco más. Me miró durante unos segundos sin decir nada. Luego dijo, no necesitas una excusa, Marcus. Puedes quedarte todo el tiempo que quieras. Cuando volví a mi casa esa noche, no podía dejar de pensar en su voz, en la forma en que dijo mi nombre, en la forma en que sus ojos se posaron en los míos. No era solo atracción, era algo más profundo. Sentía como si ella realmente me viera, mi verdadero yo, no la versión que le mostraba a todos los demás. Una semana más tarde, una tormenta se acercó rápidamente. El cielo se volvió gris oscuro y la lluvia comenzó a golpear contra las ventanas. Estaba dentro leyendo cuando miré hacia afuera y vi a Elena sentada en su porche envuelta en una manta gruesa. Solo estaba mirando la lluvia. Me quedé parado en mi puerta por un minuto, preguntándome si debía acercarme. Entonces decidí que no me importaba si era raro. Caminé por el césped mojado y subí los escalones de su porche. Ella se volvió y me miró sorprendida. «Te vas a empapar», dijo. «Entonces comparte tu manta», le dije. Ella se rió y se movió, levantando un lado de la manta. Me senté a su lado y ella nos cubrió a los dos con ella. No hablamos durante un rato. Simplemente nos quedamos allí sentados, escuchando la lluvia golpear el techo y oliendo la tierra húmeda y las flores. «La gente ya no escucha la lluvia», dijo en voz baja. «Solo intentan evitarla». La miré. Quizás solo necesitan a alguien con quien escucharla. Ella giró la cabeza y me miró a los ojos. No había ningún juego, ninguna fingida, solo honestidad. Un trueno retumbó en algún lugar lejano, pero ninguno de los dos se movió. Cuando finalmente me levanté para irme, ella extendió la mano y me agarró suavemente la muñeca. «Marcus», dijo. Me detuve y la miré. «Si alguna vez quieres ver», susurró, «solo tienes que pedirlo». Sonreí, no porque entendiera completamente lo que quería decir, sino porque, por primera vez en años, quería intentarlo. Quería volver a dejar entrar a alguien. Y tal vez eso era suficiente para empezar. Empecé a levantarme más temprano sin proponérmelo. A las 6 de la mañana, la luz del porche de Elena se encendía y yo cogía mi café y salía. Ella siempre estaba allí con su té, con el pelo recogido, sentada en la misma silla de madera. Hablábamos de cosas sin importancia, de sus tomates que no se ponían rojos, de un gato naranja callejero que había empezado a dormir bajo su porche, de cómo los Johnson, al final de la calle, volvían a discutir. Me sentía normal y segura. Pero había algo más debajo de todo eso, algo que ninguna de las dos decía en voz alta. Empecé a hacer pequeñas cosas por ella. Arreglé su puerta mosquitera cuando no cerraba bien. Le llevaba la compra a casa cuando volvía de la tienda. Ella nunca me pidió que hiciera nada de eso. Simplemente quería hacerlo y ella también hacía cosas por mí. Dejaba magdalenas recién hechas en mi puerta con pequeñas notas. Me traía flores de su jardín. Una nota decía, «No te olvides el paraguas hoy». Hacía tanto tiempo que nadie me había cuidado, así que casi había olvidado lo que se sentía. Un sábado, el vecindario organizó una gran venta de garaje. Todos pusieron mesas en sus entradas para vender cosas viejas que ya no querían. Estaba ayudando a Elena a organizar sus cosas cuando el señor Chun, de enfrente, se acercó.
Siempre tenía esa sonrisa que te hacía sentir incómodo, como si supiera algo que tú no sabías. Me miró a mí, luego a Elena y luego volvió a mirarme a mí. ¿No sabías que te gustaban más jóvenes, Elena? Dijo como si yo ni siquiera estuviera allí. Más vale que tengan cuidado, la gente va a hablar. Se me calentó la cara. Elena siguió sonriendo, pero vi que algo cambiaba en sus ojos. Solo somos vecinos, señor Chun, le dije, tratando de mantener la voz tranquila. Claro que sí, dijo. Vecinos amigos. Luego se alejó riéndose para sus adentros. Elena siguió ordenando la mesa como si nada hubiera pasado, pero sus manos se movían más rápido que antes. Me di cuenta de que estaba molesta. Habla porque se siente solo, dijo en voz baja sin mirarme. Cree que ser ruidoso significa que la gente se preocupa por él. Cogió un jarrón de cerámica pintado con flores azules. Toma esto, necesita a alguien que lo aprecie. Más tarde, esa misma tarde, estábamos sentados en mi porche. Ella había estado callada durante un rato. Finalmente, dijo, pensaba que estaba preparada para comentarios como ese, pero supongo que no lo estoy. No tienes que dar explicaciones a nadie. Le dije, ella asintió, pero pude ver que tenía la mandíbula apretada. Se lo estaba guardando todo. Abrí la puerta principal y llevé algunas cajas al interior. Cuando me di la vuelta, ella seguía allí de pie. De alguna manera, parecía más pequeña, como si las palabras del señor Chen la hubieran herido más de lo que quería admitir. Entra, le dije. Aquí no hay público. Nos sentamos a la mesa de mi cocina. El jarrón azul estaba entre nosotros. Ella pasó el dedo por el borde, sin mirarme. Después de la muerte de Thomas, comenzó a hablar en voz baja. Encontré cosas, recibos de restaurantes en los que nunca había estado, mensajes de texto en su teléfono que intentó borrar, pero no supo cómo. En el funeral, todos me llamaron Santa por cuidar de él cuando estaba enfermo. Pero durante todo ese tiempo estuve llorando la pérdida de dos personas diferentes. El hombre con el que creía haberme casado y el hombre al que nunca llegué a conocer realmente. Quería acercarme y cogerle la mano, pero no estaba segura de si debía hacerlo. Ella tomó la decisión por mí. Se inclinó sobre la mesa y puso su mano sobre la mía. Normalmente no se lo cuento a la gente, dijo. Les gusta más la historia sencilla. La viuda que amó a su marido hasta el final. Yo no soy como la mayoría de la gente, le dije. Su boca esbozó una pequeña sonrisa. Lo sé. Alguien llamó a la puerta. Era la señora Patterson, de más abajo en la calle, que me devolvía un plato que le había prestado. Miró a Elena, sentada a mi mesa, y luego a mí, y su rostro se suavizó. ¿Están bien?, preguntó. Estamos bien, dijo Elena. Había algo fuerte en su voz, como si estuviera desafiando a la señora Patterson a decir algo. Cuando se marchó, la habitación se sintió diferente, más honesta. Elena respiró hondo. Establezcamos una regla, dijo. El vecindario puede pensar lo que quiera, pero nosotros nos decimos la verdad. ¿Cuál es nuestra verdad?, pregunté. Ella me miró directamente a los ojos. Dos personas sentadas a una mesa siendo sinceras. Eso es suficiente. Le apreté la mano. Me gustan las mañanas porque tú estás en ellas. Sus mejillas se sonrojaron un poco. No me da miedo cumplir 50 años, Marcus. Me da miedo que la gente me trate como si tuviera que dar explicaciones. Tú no eres una explicación. He dicho que eres alguien a quien quiero conocer mejor. Preparé unos sándwiches porque ella parecía cansada y no quería que se fuera todavía. Se rió porque los corté torcidos y el queso se salía por los lados, pero se los comió como si fueran lo mejor que había probado en su vida. Cuando finalmente se levantó para irse, la acompañé a la puerta. Afuera se estaban acumulando nubes oscuras, de esas que anuncian una tormenta inminente. En la puerta se detuvo. Nuestras manos aún se sostenían. Eres la primera persona en la que he confiado en mucho tiempo, dijo. No me hagas sentir que te debo algo por ello. No lo haré, le respondí, pero mañana te prepararé el desayuno. Ella sonrió, se inclinó hacia adelante y me besó en la mejilla. Fue un beso rápido y suave, pero me pareció importante. Luego salió justo cuando empezaban a caer las primeras gotas de lluvia. Me quedé allí de pie, sujetando el pomo de la puerta, viéndola cruzar el patio hacia su casa.
Había algo diferente en la lluvia esta vez, como si estuviera lavando algo y dejando espacio para algo nuevo. Esa noche, la tormenta se intensificó. El viento golpeaba las ventanas y los truenos sacudían toda la casa. Alrededor de las 9 metros se fue la luz. Miré hacia afuera y vi velas encendidas en las ventanas de Elena. Entonces vi su sombra moverse por el porche. Un segundo después, llamó a mi puerta. Marcus, su voz sonaba preocupada. Se me ha ido la luz y no encuentro el interruptor. Cogí mi linterna y corrí hacia allí. Cuando llegué a su porche, estaba completamente empapado. Ella estaba allí de pie, descalza y envuelta en una manta, con el pelo mojado y rizado. «Te vas a poner enferma», le dije. «Tú también», respondió ella casi sonriendo. Dentro de su casa olía a velas de canela y a lluvia. La luz de las velas hacía que todo pareciera cálido y suave. «El interruptor está en el sótano», dijo. «Pero odio bajar allí. Da miedo». «Yo te protegeré de los fantasmas», le dije. Me llevó escaleras abajo. La linterna iluminaba sus hombros y el borde de la manta que sostenía. El aire se sentía pesado, no solo por la tormenta, sino por todo lo que no estábamos diciendo. Encontré el interruptor y lo accioné. Las luces se encendieron y el frigorífico empezó a zumbar. Ella soltó un largo suspiro. «Me acabas de salvar». «No creo que necesites que te salven», le dije. «Eres más fuerte de lo que crees». Ella se rió en voz baja. «No me conoces tan bien como crees. Entonces déjame conocerte mejor». Ella me miró durante un largo rato. «Marcus, no lo hagas». «¿Por qué no?» Se envolvió más en la manta. «Porque no quiero confundir la soledad con preocuparme realmente por alguien. Y no quiero que tú cometas ese error tampoco». Asentí, pero ninguno de los dos se movió hacia las escaleras. Nos quedamos allí, en el sótano, con la luz zumbando sobre nosotros. Finalmente, volvimos arriba. Ella preparó té y nos sentamos a la mesa de la cocina. La lluvia seguía cayendo con fuerza. Un rayo iluminó el exterior y ella dio un pequeño respingo. Sin pensarlo, extendí la mano por encima de la mesa y la puse sobre la suya. «Me encantaban las tormentas», dijo en voz baja. «Pero Thomas murió en un accidente de coche una noche lluviosa. Desde entonces, no puedo oír los truenos sin pensar en ello». «Lo siento», le dije. «No te disculpes», respondió ella. «Estoy intentando que me vuelvan a gustar. Quizás sea el momento». La observé mientras miraba su té. Su rostro estaba entre tranquilo y triste. «Te mereces paz», le dije. «No recuerdos que te hagan daño». Ella sonrió levemente. «La paz es aburrida, Marcus. A veces, el ruido te recuerda que sigues vivo». El trueno volvió a retumbar, esta vez más lejos. Ella me miró. Sus ojos brillaban a la luz de las velas. «Hace años que no siento que alguien me vea de verdad», susurró. No dije nada, solo la miré, tratando de hacerle saber sin palabras que la entendía. Entonces ella extendió la mano y me tocó suavemente la cara con los dedos. «Si quieres ver», dijo tan bajito que casi no la oigo. «Solo tienes que pedirlo». Sentí que mi corazón se detenía. «Ya estoy mirando», le dije. Y no solo miraba su aspecto, sino todo. La forma en que sobrevivía al dolor. La forma en que era sincera incluso cuando era difícil. La forma en que me hacía sentir que yo importaba. Se inclinó hacia adelante lentamente. Primero se tocaron nuestras frentes, luego nuestros labios, tan suaves que casi no parecía real. No fue salvaje ni desesperado. Fue suave, como si ambos estuviéramos curando algo roto. Cuando nos separamos, ninguno de los dos dijo nada. Ella apoyó la cabeza en mi hombro y nos quedamos allí sentados escuchando la lluvia. Después de un rato, susurró: «Quizás los dos merecemos otra oportunidad». No respondí con palabras. Solo la abracé un poco más fuerte y sentí que su respiración se calmaba. Me quedé hasta que las velas empezaron a apagarse. Cuando finalmente me levanté para irme, ella abrió los ojos. Parecía somnolienta, pero feliz. «Gracias», dijo. «¿Por qué?» «Por no huir cuando temía que lo hicieras». Sonreí y me dirigí a la puerta. Cuando salí, la lluvia había amainado. Toda la noche parecía diferente ahora,
como si algo hubiera cambiado entre nosotros que no podíamos revertir. Al día siguiente, me desperté con la sensación de que por fin me había pasado algo bueno. El cielo estaba despejado y azul, y por una vez no sentí ese peso en el pecho al abrir los ojos. Me vestí y salí a mirar el correo. Entonces vi a Elena junto a su buzón. Estaba preciosa con el pelo recogido y una suave sonrisa en el rostro, pero había algo de incertidumbre en sus ojos. «Hola», le dije, acercándome a ella. Se giró y asintió. «Hola, Marcus». Esperé a que dijera algo más, pero se quedó allí de pie, con el correo en la mano. Finalmente dije. «¿Sobre lo de anoche?». Me interrumpió antes de que pudiera terminar. Probablemente deberíamos olvidar lo que pasó. Sus palabras me dieron como un puñetazo en el estómago. ¿Olvidarlo?, pregunté. «Elena, eso no fue de un error». «Sé que no lo fue», dijo, mirando a su alrededor como si le preocupara que alguien pudiera oírnos. Un coche pasó lentamente y ella lo vio alejarse. «Pero la gente habla, Marcus, y ahora mismo no puedo soportarlo. No es que no sienta nada por ti. Lo siento. Eso es lo que me da miedo». Antes de que pudiera responder, un coche negro brillante se detuvo junto a la acera. Un hombre vestido con un traje caro salió del coche y caminó como si fuera el dueño de toda la calle. Había visto su foto antes en casa de Elena. Pensé que tal vez era amigo o socio de Thomas, pero la forma en que cambió el rostro de Elena al verlo me indicó que estaba equivocado. «David», dijo. Su voz sonaba demasiado educada, demasiado rígida. «No me dijiste que ibas a venir». Él sonrió, pero era el tipo de sonrisa que no augura nada bueno. «Anoche, al pasar por aquí, vi que tenías las luces encendidas. Pensé en pasar a ver si estabas bien». Entonces me miró directamente a mí. Sus ojos se desplazaron de mi rostro a mis botas de trabajo y volvieron a subir. «¿Y quién es este?». «Solo un vecino», dije, manteniendo la voz firme. «Marcus». «Ah», dijo, extendiendo la mano para estrechármela, pero sin mucho entusiasmo. El típico vecino servicial. «Qué agradable». Elena se sonrojó. «David, por favor, no». Pero él siguió hablando como si ella no hubiera dicho nada. «Siempre has tenido debilidad por los proyectos. ¿No es así, Elena? Gente que creías que podías arreglar». Sentí que mis manos se cerraban en puños. «Creo que tienes que irte». Se volvió hacia Elena y me ignoró por completo. «¿De verdad quieres que todo el vecindario vuelva a empezar con sus rumores? Ya sabes cómo son». Su voz se quebró un poco. «David, para». Él volvió a sonreír, se metió en el coche y bajó la ventanilla. «Hablaremos más tarde, Elena, cuando pienses con más claridad». Luego se marchó. Elena se quedó allí con los brazos cruzados como si tuviera frío, aunque no era así. «Siento que hayas tenido que ver eso», dijo en voz baja. «Es alguien con quien intenté estar después de la muerte de Thomas. Terminó muy mal. No parece que haya terminado del todo. Lo dije antes de poder evitarlo». Ella me miró y vi un destello de dolor en su rostro. «Eso no es justo, Marcus», respiré hondo. «Tienes razón, lo siento. Es solo que verlo aquí justo después de anoche me hizo sentir que tal vez no entiendo lo que está pasando entre nosotros». Se acercó a mí. Tenía los ojos húmedos, pero no lloraba. «Marcus, necesito tiempo para aclarar las cosas. No sé qué estoy haciendo con él, contigo, con todo esto. Solo necesito espacio para pensar». Asentí con la cabeza, aunque me dolía. «Tómate todo el tiempo que necesites. No voy a ir a ninguna parte». Después de eso pasaron los días y no hablamos. A veces la veía a través de la ventana de su cocina, leyendo o fregando los platos. Ella también me veía, pero ambos apartábamos la mirada rápidamente, como si nos hubieran pillado haciendo algo malo. Me dije a mí mismo que le estaba dando el espacio que me había pedido, pero en realidad simplemente no sabía qué decir. Todas las noches me sentaba solo en el porche y el silencio me parecía más pesado que nunca. El viernes por la noche, mi amigo Lucas se pasó por mi casa con un pack de 6 cervezas. Se sentó en la silla junto a mí y me dijo: «Tienes muy mal aspecto, tío. Déjame adivinar. Problemas con una chica». Le conté todo lo que había pasado con Elena, que David había aparecido, lo confundido que me sentía. Él escuchó sin interrumpir,
Luego dejó su cerveza y me miró con seriedad. Marcus, escucha, no puedes arreglar a las personas que todavía están heridas por otra persona. Solo terminarás destrozado tú también. Quizás deberías dejarlo pasar antes de que te destroce. Una parte de mí sabía que probablemente tenía razón, pero entonces miré al otro lado del jardín y vi a Elena intentando desenredar la manguera. Estaba enredada en sí misma y ella parecía frustrada. En ese momento supe que no iba a seguir el consejo de Lucas. Me levanté. ¿A dónde vas?, preguntó Lucas. A ser un vecino servicial, respondí. Crucé el césped hasta su jardín. Ella levantó la vista cuando me oyó llegar y por un segundo pensé que me diría que me fuera, pero en lugar de eso solo suspiró. No puedo desenredar esta estúpida cosa. Déjame ayudarte, le dije. Trabajamos juntos en la manguera sin hablar. Nuestras manos se tocaron varias veces mientras tirábamos de diferentes partes del nudo. Finalmente, lo soltamos y el agua comenzó a fluir. Ella cerró el grifo y ambos nos quedamos allí de pie. He roto con David, dijo de repente. Esta vez para siempre. La miré. ¿Estás bien? Sonrió, pero fue una sonrisa pequeña y cansada. No del todo, pero lo estaré. Simplemente no podía dejar que el miedo siguiera dictando mis decisiones. Hizo una pausa y miró la hierba mojada. Marcus, he perdido a gente antes. Sé lo que es construir muros a tu alrededor para no volver a sufrir. Pero el problema de los muros es que también impiden entrar todas las cosas buenas. Impiden que entre la luz. Le cogí la mano y ella me dejó hacerlo. Entonces quizás sea hora de abrir las ventanas, dije. Ella me miró durante un largo rato. Luego me apretó la mano. Eres demasiado paciente conmigo. Quizá por fin haya encontrado algo por lo que vale la pena ser paciente, dije. Esa noche me senté en mi porche como siempre, pero esta vez la luz entre nuestras casas estaba encendida. No sabía si la había encendido por mí o si era solo por costumbre, pero cuando miré, ella también estaba sentada en su porche. Tenía una taza de té en las manos y cuando vio que la miraba, no apartó la vista. La tormenta ha pasado, le dije. Ella asintió. Por ahora. Me acerqué y me senté a su lado. No hablamos durante un rato. El aire olía a tierra húmeda y hierba cortada. Olía a esperanza. Finalmente, ella dijo, gracias por no rendirte conmigo. Lo intenté. Admití que no funcionaba. Se rió y sonó diferente a antes, más ligera, como si estuviera empezando a confiar en sí misma de nuevo, como si estuviera lista para dejar entrar a alguien. Nos quedamos allí sentados juntos mientras el cielo se oscurecía y las estrellas comenzaban a aparecer. No sabía qué pasaría después, pero por primera vez en mucho tiempo no me daba miedo averiguarlo. A veces, lo más valiente que se puede hacer es quedarse cuando sería más fácil marcharse. A veces, la paciencia no consiste en esperar a que alguien sea perfecto. Consiste en esperar a que esté preparado. Y yo estaba dispuesto a esperar todo el tiempo que fuera necesario. La primavera llegó lentamente a nuestro barrio. Los árboles empezaron a recuperar sus hojas. Las flores brotaron de la tierra y el aire se volvió más cálido. Elena y yo caímos en una rutina que nos resultaba cómoda. No pusimos etiqueta a lo que hacíamos, simplemente pasábamos tiempo juntos. La mayoría de las mañanas acabábamos en uno u otro porche con nuestras bebidas, hablando de cosas sin importancia. Ella me contaba sobre un pájaro que había visto o una receta que quería probar. Yo me quejaba del trabajo o le contaba algún chiste tonto que había oído. Suena aburrido, pero no lo era. Después de todo lo que habíamos pasado, la normalidad era como un regalo. Un sábado, ella estaba podando sus rosales cuando me acerqué. Llegas temprano, dijo sin levantar la vista de su trabajo. No podía dormir, respondí. Los pájaros hacían demasiado ruido, sonrió. Eso es lo que pasa cuando eliges la paz, Marcus. Viene acompañada del canto de los pájaros. La ayudé a podar las rosas y a meter las ramas muertas en bolsas. El sol calentaba mis hombros y observé cómo la luz se reflejaba en su cabello. Parecía más feliz de lo que la había visto en semanas. Quizás más feliz que desde que la conocí. Últimamente sonríes mucho, le dije. Quizás porque has dejado de andar por ahí con cara triste todo el tiempo.
bromeó. Luego se quedó callada un segundo. O quizás porque por fin me he permitido ser feliz. Pasamos el resto del día trabajando en su jardín. Plantamos nuevas flores donde las viejas habían muerto durante el invierno. Bebimos limonada y nos sentamos en la hierba cuando nos cansamos. Fue algo sencillo y eso fue precisamente lo que lo hizo especial. Después de todas las emociones complicadas y las conversaciones difíciles, hacer algo normal juntas nos pareció casi sagrado. Esa tarde había una fiesta en la casa de los Henderson, al final de la calle. Celebraban su 30º aniversario de boda e invitaron a todo el vecindario. Elena y yo fuimos juntas. Vi al señor Chun mirándonos desde la entrada de su casa con esa misma sonrisa molesta en la cara, pero ya no me importaba. A Elena tampoco. Llevaba un sencillo vestido amarillo y tenía el pelo suelto y rizado. Estaba guapísima, pero de una forma natural, como si no intentara impresionar a nadie. La gente había colocado mesas en el jardín trasero con comida y bebida. Alguien había colgado unas lucecitas blancas, aunque todavía era de día. La música sonaba por los altavoces cerca de la casa. Al cabo de un rato, la gente empezó a bailar sobre el césped. Yo me quedé a un lado mirando. Elena se acercó a mí. ¿Qué pasa?, me preguntó. No sé bailar, le respondí. Ella me tendió la mano. Una vez me dijiste que tampoco sabías cómo volver a amar a alguien, pero lo has conseguido. Paso a paso, ¿recuerdas? Cogí su mano. Sus dedos eran cálidos y seguros. Nos unimos a las otras parejas en el césped. En realidad no bailábamos, solo nos balanceábamos lentamente hacia adelante y hacia atrás. Ella apoyó la cabeza en mi pecho y pude oler su champú a nuestro alrededor. La gente reía y hablaba, pero todo me parecía lejano. La gente nos está mirando, dije en voz baja. Lo sé, susurró ella. Deja que nos miren, ya estoy harta de esconder mi felicidad. Cuando terminó la canción, algunas personas aplaudieron. Unas pocas nos sonrieron. Otras se limitaron a mirarnos con cara de curiosidad. Elena me miró con la misma sonrisa tranquila que me había dedicado el primer día, la que había dado inicio a todo esto. A la semana siguiente, la encontré sentada en el porche, dibujando en un pequeño cuaderno. ¿En qué estás trabajando?, le pregunté, sentándome a su lado. En nada, en realidad, respondió. Solo pienso en cosas como que el amor no debería ser como recibir un rayo. ¿Cómo debería ser entonces?, le pregunté. Lo pensó por un momento. Como la lluvia, dijo. Constante y silenciosa. A veces es molesta y deseas que pare, pero es lo que hace que todo crezca. Le cogí la mano. Supongo que entonces superamos la tormenta. Ella apoyó la cabeza en mi hombro. No solo la superamos, dijo en voz baja. Aprendimos a bailar en ella. Más tarde esa noche, estábamos sentados juntos viendo la puesta de sol. El cielo se tiñó de naranja, rosa y morado. La sorprendí mirándome a mí en lugar de a la puesta de sol. ¿Qué?, le pregunté, sonriendo. Sigues mirándome como si no pudieras creer que esto sea real, dijo. No puedo creerlo, admití, pero dejé de fingir. No quiero que lo sea, se rió. Eres imposible. ¿Lo sabes? Quizás, pero sigues aquí. Se acercó y puso su mano sobre mi pecho, donde podía sentir los latidos de mi corazón. Cuando te mudaste al lado pensé que eras solo otro hombre solitario que intentaba arreglar cosas en su casa para mantenerse ocupado. Pero ahora sé que también estabas arreglando algo en mí. Las partes que uno pensaba que estaban demasiado rotas para funcionar. Nos sentamos allí juntos mientras el cielo se oscurecía. Sin lijadora, sin lluvia, sin drama, solo dos personas que habían dejado de huir de lo que les asustaba. Cuando empezaron a aparecer las estrellas, me volví para mirarla. Elena, dije en voz baja, nunca te di las gracias. ¿Por qué?, preguntó ella. Por aquella primera mañana en la que me pillaste mirando por tu ventana. Su risa fue baja y cálida. Si quieres ver, susurró, inclinándose hacia mí, solo tienes que pedirlo. Sonreí y la besé. Esta vez no hubo vacilación. No me preocupaba lo que pensara la gente. No temía salir herido. Solo fue un simple beso que me pareció como cerrar un capítulo y abrir otro. Cuando nos separamos, ella apoyó su frente contra la mía.
Sabes, la gente de este barrio seguirá hablando de nosotros. Ella dijo, que hablen. Yo respondí, no entienden el tipo de amor que es silencioso. En ese momento empezaron a caer pequeñas gotas de lluvia. No era una tormenta, solo una suave lluvia primaveral. Nos quedamos donde estábamos, sin correr hacia adentro, solo escuchando el golpeteo contra el techo del porche. Nos quedamos allí, respirando juntos, cogidos de la mano, sintiéndonos vivos, porque por fin comprendí algo importante. El amor no siempre se manifiesta de forma ruidosa y dramática, como un rayo que parte el cielo. A veces es solo el sonido constante de la lluvia. A veces es solo la calidez de alguien que decide quedarse, incluso cuando sería más fácil marcharse. Lo que aprendí de Elena fue que el amor verdadero no tiene que ver con el momento perfecto o las situaciones ideales. Tiene que ver con estar presente cada día y elegir a alguien incluso cuando las cosas se complican. Las relaciones que duran no se basan solo en la emoción y la pasión. Se basan en la promesa silenciosa de seguir creciendo juntos sin importar las tormentas que se presenten. Y a veces lo más valiente que puedes hacer no es realizar un gran gesto. A veces es simplemente permanecer presente cuando todos tus instintos te dicen que te protejas y huyas. Es confiar en alguien lo suficiente como para dejarle ver todas tus piezas rotas y creer que se quedará de todos modos. Eso es lo que Elena me enseñó.